Hola, cuando estamos en las fiestas de Navidad y observamos con atención, nos llama poderosamente los sentidos realmente que celebramos. En la tradición cristiana pensamos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ¿qué hace Santa Claus? Existió una estrella de Belén. Se celebra realmente el nacimiento de Jesús y Jesús sí nació en Navidad. Vamos a responder a estos interrogantes brevemente. ¿Qué realmente sucede en esta época? Lo que sucede es que por inclinación del planeta de 23.6 grados en el hemisferio norte, y sabemos que el hemisferio norte es la cuna de la civilización, suceden los días más cortos del año. Fundamentalmente el 21 de diciembre, llamado solsticio de invierno, en el norte amanece muy tarde y anochece muy temprano. Nuestros antepasados, ubicados unos 6.000 años atrás, cuando ya la mente humana comenzó a tener conciencia del alrededor, temerosos por el frío, por la falta de alimentos, por el río congelado, los primitivos antepasados nuestros asumían que su deidad, el dios Sol, estaba castigándolos por los pecados del año, y por razones netamente funcionales hacían hogueras para darse calor, pero también fueron agregando un ritual de sacrificios para devolverle al dios Sol el poder y la fuente de energía que se estaba perdiendo. Y ellos observaban que después del 21 de diciembre el sol comenzaba a regresar, el día comenzaba nuevamente a llenarse de más luz, y a esta fiesta la bautizaron con el nombre, la llamaban en Roma, Natalis Solis Invictus, el nacimiento del sol invicto. Hoy tenemos conocimiento de que este ritual fue surgiendo en diferentes lugares hace ya 6.000 años y que distintas culturas le dieron a ese dios sol distintos nombres. Por ejemplo, Mitra para los persas, Osiris para los griegos. Hay otros dioses con el nombre de Atis, Saturno para los romanos. ¿Y qué creen ustedes? Lo común es que todos nacieron un 25 de diciembre. Cuando nos preguntamos si Jesús nació un 25 de diciembre y repasamos las escrituras, difícilmente podría aceptarse esto, puesto que uno de los evangelistas, Lucas concretamente, menciona a los pastores, y si había pastores no podían estar más allá del mes de septiembre porque el frío y mucho menos ovejas podrían estar en ese momento. Lo que hoy sabemos fue que el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, primer emperador romano que se hizo cristiano y celebrado en el año 323, decidió tomar la fecha del 25 de diciembre como fecha de celebración del nacimiento de Jesús. Dos intenciones tuvo la iglesia primitiva. La primera era, según este concilio, colocar un faro de luz, el nacimiento de Jesús, en la noche para estos conciliantes más pecaminosa de todo el año. Y efectivamente, porque las fiestas que se realizaban, sobre todo los romanos, eran verdaderas bacanales de sexo, de orgías, de comida y de todo desajuste de tipo vivencial. Y el segundo objetivo fue comenzar a cristianizar todos estos rituales paganos. Y créanme que la Navidad es el más antiguo de todos estos rituales, porque como les estoy comentando, tiene más de 6.000 años y muchos dioses, fundamentalmente, se dice, nacieron un 25 de diciembre. Nos interrogamos también por una figura que es muy moderna y que es el verdadero pontífice de la Navidad consumista de hoy. Me refiero a Santa Claus. Por paradójico que parezca, siendo este el más pagano de los símbolos de la Navidad actual, el origen de Santa Claus es muy cristiano. Realmente Santa Claus
es es un anglosajón, un nombre anglosajón del nombre de San Nicolás. Pues bien, San Nicolás es un obispo cristiano que existió hacia el siglo IV de nuestra era en lo que hoy conocemos como Turquía. En realidad lo conocemos hoy como Nicolás de Bari porque sus restos hace algunos decenas de años fueron trasladados a Bari, Italia. De Nicolás se dicen muchas leyendas, pero sobre todo su amor por los pobres y por los niños. De hecho, era este hombre que salía en estas épocas a repartir regalos a los niños y a las personas de menos recursos. En el calendario de la Iglesia Católica, el 25 de diciembre figura como el día de San Nicolás. De él se cuentan muchas historias. Una de ellas es que había una joven con dos hermanas menores que debido a la pobreza no tenían la dote para lograr matrimonio. Y esta muchacha, en un sacrificio de mucho afecto, se colocó a trabajar en un burdel para conseguir la dote para sus dos hermanas. Nicolás, enterado de eso, durante 3 noches consecutivas, llevó por la ventana de estas muchachas unas bolsitas con moneda de oro. Esa bolsita que parece una bota es hoy un símbolo navideño que todos ustedes recuerdan. La fama de San Nicolás fue creciendo como leyenda por los distintos países europeos. Finalmente fueron transformándolo en un gnomo que podía penetrar por las chimeneas. Fue adquiriendo de muchos países sus símbolos, los renos, el trineo, y finalmente en Holanda recibió el nombre holandés de Sinterklaas. Sabemos que en el siglo, o mejor, en el año 1626, siglo XVII, un barco que zarpó del norte de Italia con una cantidad de europeos que finalmente arribaron a la isla de Manhattan y que fundaron Nueva York, traían en popa este gnomo. Y lo transformaron el nombre de Sinterklaas en Santa Claus. En el año 1923, un poeta norteamericano llamado Clemens Clarence Moore publicó un poema con el nombre La noche antes de Navidad. Y un artista de nombre Tomás Nats lo dibujó, pero en este dibujo colocó ya el Santa Claus moderno con todo el biotipo del americano grande, obeso y de barba blanca. En el año 1921, Santa Claus aparece por primera vez como agente del comercio cuando en la Navidad de este año se toma su primera Coca-Cola. Y desde entonces, Santa Claus, como ustedes lo pueden comprobar, es lo que dije anteriormente, el pontífice del consumo. Y les comento que tanto en Canadá como en Estados Unidos hay escuelas, semiuniversidades de preparación desde el mes de mayo para los Santa Claus que van a emplearse temporalmente en distintos centros comerciales de todo Norteamérica. Una cosa que ha llamado la atención de los astrónomos desde hace mucho tiempo es la estrella de Belén. Cuando leemos en el capítulo 2 de Mateo, versículo 2, precisamente encontramos que Herodes el Grande le pregunta a los Reyes Magos por el niño, que quería adorarlo porque los magos han dicho que han visto su estrella en Oriente. Y Herodes, saben ustedes, quería encontrar al niño para evitar tener un rey que lo reemplazara. La astronomía moderna se ha ocupado del fenómeno. Normalmente nosotros aceptamos hoy que en el cielo nocturno se pueden presentar cosas nuevas y fundamentalmente se han sometido a juicio 3 posibles eventos. Lo primero era plantear la hipótesis de una posible supernova. Las supernovas son estrellas mucho más masivas que el Sol que mueren violentamente. Y cuando mueren en una gran explosión, de ahí el nombre nueva, supernova, es un fenómeno que cualquiera lo mira porque
cuando son en nuestra propia galaxia, una supernova se ve durante meses con una luminosidad posiblemente superior a una luna llena. Pero al mirar los registros de la época, se encuentra que no hubo ninguna supernova por la época. Un segundo candidato es un cometa. Si ustedes alguna vez miran en internet y pueden buscar de Giotto de Bondoni, un pintor italiano del siglo XIV, concretamente en el año 1303, él pintó este cuadro que hoy está en la capilla de los Stroveni en Padua, Italia, y que es una obra que dicen que todo humano debiera mirar por una vez en la vida. Se llama La adoración de los magos. La casualidad es que en el año 1301, el cometa que más conocemos, que es el cometa Halley, que nos visita cada 76 años, cuya última visita fue en el año 1986 y la próxima será en el 2061, curiosamente hizo una visita de 1301. No nos cabe la duda de que Giotto observó este cometa, y en el cuadro ustedes pueden observar el pesebre donde está la Virgen, San José, el niño, un ángel, dos pajecitos y los tres reyes magos, y sobre la parte superior del pesebre encontramos precisamente un dibujo que con toda seguridad hace referencia al cometa Halley. Sin embargo, como tenemos los registros del paso del cometa, pasó en el año 11 antes de Cristo, lo que también lo descarta, y los chinos, que eran grandes observadores del cielo, no registran ningún cometa por la época. El 17 de diciembre del año 1704, el gran astrónomo Johannes Kepler estaba a la orilla del río Moldau, en Praga, observando una conjunción de planetas. La conjunción se presenta cuando en el horizonte miramos dos planetas que sabemos que cuanto más distantes están del Sol, pues ellos giran, hacen su rotación a través del Sol a una velocidad más lenta. Esto quiere decir que Marte es más lento que la Tierra, Júpiter más lento que Marte, y así sucesivamente. Entonces, en estas distintas velocidades llega un momento en que en el horizonte vemos dos planetas que se acercan, y llega un momento en que prácticamente se fusionan haciendo una estrella más grande. Reflexionó Kepler en ese momento, observando esa conjunción: ¿no sería esta una posible estrella que los magos, que entre otras cosas magos significa sabios de Orientes, visualizaron? Y como en aquel tiempo estos cambios astrónomos de la astronomía los consideraban los astrólogos como signo de un gran acontecimiento, pues Kepler realizó los cálculos y encontró que justo en el año IV antes de Cristo hubo una conjunción de los planetas Saturno, Marte y Júpiter triple en 3 meses diferentes, en mayo, en agosto y el 4 de diciembre. De manera que hoy la astronomía se inclina por pensar que la estrella de Belén, que más responde a lo que plantea el Evangelio, puede ser precisamente esta conjunción. Realmente, ¿cuándo nació Jesús de Nazaret? El mes lo ignoramos y también ignoramos el día. Y con el año hay incertidumbre. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, nos ubica precisamente en vida del rey Herodes. Entonces nosotros sabemos que el rey Herodes murió en el año IV antes de Cristo, porque el rey Herodes murió en el año 753 de la fundación de Roma, y ese año coincide con el IV antes de Cristo. Y si Jesús nació cuando Herodes estaba vivo, tenemos que asumir que había nacido 1 o 2 años antes, puesto que Herodes mandó a matar a todos los niños que tuvieran de 2 años hacia abajo. Pero cuando ustedes leen a Marcos, Marcos dice, ustedes recuerdan de que Jesús y María viajaron para un empadronamiento.
que fue ordenado por el emperador Augusto, y en el mismo evangelio se cita que era Quirinos el gobernador de Siria. Y hoy sabemos por la historia que narra Josefo, un historiador de la época, que Quirinos fue gobernador de Siria en el año 6 a.C. De manera que con esa incertidumbre no sabemos ubicar a ciencia cierta dónde se ubicó el nacimiento de Jesús. Nos dan estos dos evangelistas una diferencia de 10 años. ¿Cómo se logró ubicar el calendario para que fuera antes y después de Cristo? Fue en el año 500, el Papa Juan I le pidió a un monje Dionisio, lo llamaban Dionisio el Exiguo, un erudito, que hiciera un calendario colocando a Jesús en el centro para que hubiera un tiempo antes de Jesús y después de Jesús. Resulta que este Dionisio cometió algunos errores. Tuvo que reunir muchos calendarios y uno de ellos es que el emperador Augusto gobernó sus primeros 3 años con el nombre de pila. Él se llamaba Octavio y solo 3 años después cambió por Octavio César Augusto. Como los calendarios funcionaban así, el tercer, el cuarto año del gobierno de Nerón, de Augusto, de César, esta confusión tuvo él. Lo otro que confundió fue que no colocó un año cero y eso no dejó realmente un episodio central donde Jesús se hubiera ubicado en el año cero para hablar de años antes de Cristo y después de Cristo. Entonces tenemos hoy la paradójica cuando atendemos a Mateo que Jesús nació antes de Jesús, es decir, Jesús de Nazaret nació en el año 4, 5, 6 antes de Cristo. En esencia lo que observamos es una festividad cuyo origen es muy religiosa pero muy pagana, dedicada al Dios más primitivo que la humanidad reconoció, que es el Dios Sol. Y a través de generaciones nos hemos transmitido esto, pero si ustedes observan el intento de los cristianos, de los católicos, de hacer de esta festividad una festividad completamente cristiana, ha quedado a medias, porque cuando miramos nuestra Navidad, efectivamente está la presencia de las novenas del nacimiento del niño Jesús, pero lo que más nos invade es la antigua fiesta pagana, donde ya el sacrificio de los animales se sigue repitiendo, no ya por razones de oferta a los dioses, sino por el consumo. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, la Navidad nos llena a todos. Y si me preguntan ustedes por el espíritu de Navidad, yo lo resumiría diciendo que es nuestra memoria de las maravillosas Navidades de la infancia, que desde el mes de noviembre se nos viene como expectativa y nos llena de ese gozo, de esa alegría, quizá hoy no mantenida, pero que a través de la memoria recupera, para que volviendo al origen mismo de nuestra niñez, la familia, vivamos en familia y en amistad y probablemente en paz todos estos maravillosos días. Feliz Navidad para todos.